silencio. El sonido del viento cortando la maleza seca. Una ramita se quiebra a lo lejos. El cielo nublado anuncia otro día duro en la vida de quienes viven donde la tierra ya no responde al esfuerzo de sus manos. Y es en este lugar olvidado por el tiempo, donde la tierra está agrietada por la sequía y la esperanza parece haber cambiado de dirección, que comienza nuestra historia. Rosa, una mujer de manos callosas y mirada firme, está sentada junto a la estufa de leña, con la mirada perdida en las brasas que apenas calientan la olla vacía. A su alrededor, una casa de barro envejecida por el tiempo y el abandono. Paredes manchadas de humo, un suelo de tierra apisonada y un techo con goteras mal tapadas. La escena parece gritar lo dura que era la vida allí. Dos niños pequeños, Pedro, de 7 años, y Clara, de solo 5, juegan con ramitas en el jardín, ajenos a la silenciosa tormenta que se avecina en el corazón de su madre. Rosa respira hondo. Ha llegado otro día, y debe aferrarse con fuerza, como siempre. No por ella, sino por los suyos. Hasta que, en esa tarde sofocante, la puerta cruje y Juan el Bautista entra con un cubo viejo en la mano. El mismo cubo que Rosa usaba para sacar agua del pozo. Pero ahora gotea. Y eso es todo lo que lleva. Sin mirar a su esposa a los ojos, Joao anuncia con voz seca y brusca. Rosa. Lo vendí todo. La casa, los cerdos. Hasta la carreta. Me voy con Marlene. El mundo de Rosa se derrumba en un segundo. No hubo pelea. No hubo advertencia. Solo el silencio penetrante de una decisión ya tomada. Joao se va. Y ella se queda. Con un cubo agujereado, 2 hijos y un vacío que parece imposible de llenar. Esa noche, su llanto fue suave, amortiguado por la almohada de tela. Rosa no quería que sus hijos la vieran débil. Pero por dentro, estaba destrozada. La soledad había llegado con fuerza. Y con ella, el miedo, el hambre y la duda, ¿qué hacer ahora? Pero lo que nadie sabía, ni Joao, ni los vecinos que cuchicheaban tras la valla, ni siquiera la propia Rosa en aquel momento, era que aquel abandono, aquella humillación silenciosa, sería el principio de algo que lo cambiaría todo. El cubo agujereado, que parecía un símbolo de fracaso, se convertiría en un hito de nuevos comienzos. Y Rosa, Rosa. Ella simplemente no se resistiría. Ella florecería. La mujer que se quedó sin nada construiría todo. Con valentía, dignidad y una fe que nadie le podría quitar. Esta es una historia de dolor, sí. Pero también se trata de fuerza. De reconstrucción. Como, incluso cuando te quitan todo, todavía hay algo dentro que nadie puede robarte, la voluntad de ganar. Porque al final, no es lo que te dejan, es lo que haces con lo que te queda. Antes de la partida de Joao Batista y del cubo agujereado, había una rutina. Dura, sí, pero llena de esfuerzo y pequeños gestos que sustentaban a la familia. En la sencillez de la vida cotidiana, era Rosa quien mantenía todo en orden. Nació allí mismo, en ese pueblo olvidado por las promesas del desarrollo, entre cultivos secos y ojos cansados. De niña, aprendió a ordeñar, a amasar arcilla para reforzar la casa y a cuidar la estufa de leña. El olor a humo que impregnaba su ropa era señal de que el almuerzo había sido preparado con amor, incluso cuando solo era harina de maíz. Rosa era de las que no se quejaban. No tenía tiempo para eso. La vida le enseñó que quejarse no llenaba el plato ni hacía crecer el maíz. Pero lo sentía. Lo sentía todo. Y se lo guardaba. Joao Batista,
su esposo, no siempre había sido un hombre frío. Al principio, hubo cariño, alguna sonrisa aquí y allá, promesas susurradas al oído durante la cosecha. Se conocieron en el mercado del pueblo, entre sacos de frijoles y puestos de harina. Ella era tímida, él, extrovertido y decidido. Se casaron jóvenes. La granja sería su hogar y, con mucho trabajo, les darían un futuro mejor a sus hijos. Pero el tiempo desgasta hasta las piedras más resistentes, y algo en Joao empezó a cambiar. La sequía que asolaba la tierra pareció acabar también con su esperanza. Se impacientó. Primero con el maíz, luego con los cerdos y luego con Rosa. Las conversaciones se volvieron escasas, el contacto desapareció. La vida le pesaba, y empezó a culpar a todo y a todos, incluso a ella. Rosa notó la distancia, pero nunca imaginó que él sería capaz de dejarla. Y menos aún de la forma en que lo hizo, vendiéndolo todo sin previo aviso y yéndose con otra. Doña Nair, la vecina de la granja de al lado, siempre entendía más de lo que aparentaba. Mujer de experiencia, conocía las penurias de la vida rural. Sabía que, allí, el silencio de una mujer hablaba más fuerte que cualquier grito. Cuando vio pasar a Joao con su carreta cargada, la mirada fija en el horizonte y a la nueva mujer sentada a su lado, presentía lo peor. Y no tardó mucho en oír, al otro lado de la valla, el llanto ahogado de los niños y el crujido de la puerta al cerrarse como un punto. Doña Nair era lo que muchos llamarían una madre de corazón. Tenía la edad suficiente para ser la abuela de los hijos de Rosa, pero tenía la fuerza de una joven para barrer el jardín, hacer mermelada de anacardo y seguir cuidando de las gallinas. Viuda desde hacía casi 20 años, sabía perfectamente lo que era perder a alguien y tener que seguir adelante. No dudó en preparar una olla de arroz y llamar a la puerta de su vecina al día siguiente de ser abandonada. El señor Amaro ya era una figura reconocida en la región. Era dueño de una de las pocas fincas que aún mantenían una producción estable, gracias a un pozo profundo y a su tenacidad al no ceder la tierra. Hombre justo pero firme, era conocido por negociar con quienes estaban dispuestos a trabajar. Detestaba a los holgazanes, pero valoraba a quienes trabajaban duro para ganarse el pan. Era respetado, y temido, por su honestidad sin tapujos. Marlene, en cambio, no tenía raíces en ese lugar. Había llegado meses antes, del pueblo vecino. Bonita, habladora y siempre bien arreglada, atrajo rápidamente la atención, incluso la de Joao Batista. Algunos decían que ya había arruinado otro matrimonio en otro lugar. Otros afirmaban que Joao estaba cansado de la vida sencilla y usaba a Marlene como excusa para escapar de sus propias frustraciones. Lo que sí se sabía con certeza era que ella se fue con él, y Rosa se quedó con los restos. Pero si los personajes de esta historia tenían cicatrices, el pueblo era pequeño, apenas un puñado de casas alineadas a lo largo de un camino de tierra. En verano, el polvo se levantaba y se pegaba a las ventanas. En invierno, el barro goteaba, volviéndolo todo resbaladizo. La electricidad era inestable. El agua solo llegaba en días buenos, y con suerte. La escuela era un aula reconvertida en un antiguo cobertizo de maíz. El centro de salud abría cuando había enfermera. Cuando no, era cuestión de oración y esperanza. En casa de Rosa, la pobreza era evidente, pero había dignidad. Sábanas lavadas colgaban en el tendedero, aunque remendadas. Un altar con una imagen de Nuestra Señora de Fátima. Un viejo farol, heredado de su madre. Y en un rincón de la habitación, la hamaca donde mecía a Clara en las noches cálidas.
Los vecinos, a pesar de sus dificultades, intentaron ayudarse mutuamente. Compartieron pan, semillas, historias. Pero también juzgaron. En un pequeño pueblo, el silencio de una mujer abandonada se convierte en un susurro en las esquinas. Rosa sabía que la vigilaban. Sabía que, con cualquier paso en falso, las lenguas afiladas convertirían su nombre en una telenovela de carretera. Así que se mantuvo firme. No por orgullo, sino por instinto. Era eso o perderse para siempre. Y fue en ese suelo agrietado, entre muros de barro y sueños maltrechos, que Rosa comenzaría lo que nadie esperaba. Ya no había Joao, ni promesas, ni protección. Solo ella, sus hijos, y el viejo cubo agujereado que, irónicamente, seguía apoyado en la puerta. Lo que nadie imaginaba es que, precisamente con aquello que simbolizaba el abandono, comenzaría a escribir una nueva historia. El cubo agujereado seguía allí, apoyado contra la puerta, un silencioso recordatorio de lo que le habían arrebatado. Pero antes de convertirse en símbolo de resiliencia, fue, durante un tiempo, la imagen más cruel del abandono. Era una tarde bochornosa y sin viento, con densas nubes acumulándose en el cielo, pero sin ninguna promesa de lluvia. Clara dormía acurrucada en su hamaca, y Pedro recogía piedrecitas en el jardín, intentando formar un camino imaginario. Rosa, sentada en el umbral, bordaba un trozo de tela de saco con hilo viejo, intentando distraerse de la inquietud que sentía desde hacía días. Joao había desaparecido desde la mañana anterior. Dijo que iba al pueblo a atender unos asuntos, pero no dio ninguna explicación. Cuando el sonido de las ruedas de la carreta resonó en el camino de tierra, el corazón de Rosa se aceleró. Se levantó, se limpió las manos en el delantal y miró alrededor del patio. Pedro se detuvo y miró también. Era Joao. Pero no parecía el mismo hombre que había salido de casa 2 días antes. Llegó despacio, sin prisa, con la mirada baja y los hombros hundidos. En el banco junto a él, sentada con un pañuelo floreado y un vestido llamativo, estaba Marlene. Miraba al frente con desdén, como si este fuera solo un lugar más por el que estuviera de paso. El carro se detuvo frente a la casa. Rosa sintió un nudo en la garganta. Pedro entró corriendo, sobresaltado por la tensión del ambiente. Joao salió, sacó el cubo agujereado de la parte superior del carro y lo dejó en el suelo. No había sacos de provisiones, ni herramientas, ni siquiera una palabra de alivio por haber vuelto. Solo el cubo. Y una frase. Rosa, empezó, sin mirarla a los ojos. Yo, lo vendí todo. La casa, el ganado, hasta el terreno. Los papeles ya están en la notaría. Me voy con Marlene. Rose sintió como si le hubieran dado una bofetada. La cabeza le daba vueltas. El corazón le latía con fuerza. Por un instante, el mundo pareció girar más despacio. Intentó abrir la boca, pero no emitió ningún sonido. Todo a su alrededor desapareció, el olor a humo, el canto de los pájaros, incluso el calor sofocante. Solo esa frase quedó flotando en el aire: me voy con Marlene. ¿Qué quieres decir, Joao? Logró susurrar. ¿Me dejas? Se pasó la mano por la cara, como si intentara evitar una colisión, y dijo: la vida aquí ya no funciona. Estoy cansada. Eres buena, pero quiero algo más. Marlene lo entiende. La vida es mejor en la ciudad. Todo está bien ahora. No hay vuelta atrás, Rosa. Sin decir una palabra más,
le dio la espalda, subió al carro y saludó con la mano al carretero que esperaba delante. El rugido de las ruedas se mezcló con el silencio ensordecedor que aún reinaba. Rosa cayó de rodillas en el patio. Le temblaban las manos, le dolía el pecho y las lágrimas comenzaron a brotar. No gritó. No suplicó. Solo lloró. Lloró como quien lo había perdido todo, hasta su propia sombra. Pedro apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos, tirando de la falda de su madre. «Mami, ¿dónde está papá? ¿Vuelve?» Miró al chico con el rostro húmedo y, con esfuerzo, logró esbozar una media sonrisa. Pero sus ojos delataban un dolor inconmensurable. Esa noche, Rosa no encendió la estufa. Los niños se acostaron temprano, después de un puñado de harina mezclada con agua tibia. La lámpara se apagó más rápido de lo habitual. El silencio invadió la casa. Solo los grillos de afuera insistían en cantar, ajenos a lo que sucedía adentro. Tumbada en la hamaca, Clara se acurrucó contra su pecho, Rosa miró fijamente el techo de barro e intentó comprender qué había sucedido. El hombre que compartía su cama, sus días, sus sueños, simplemente le dio la espalda y se fue. Y ni siquiera se levantó del suelo, incluso eso había sido vendido. En los días siguientes, la noticia se difundió. Y con ella, las miradas. Algunas de lástima. Otras de juicio. Algunas de pura curiosidad. Doña Nair fue la primera en aparecer, con 1 litro de leche y una hogaza de pan. «Hija mía, no estás sola, ¿lo ves? Puede que la vida se haya puesto patas arriba, pero Dios no duerme». Rosa le dio las gracias en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. No tenía fuerzas para hablar. Solo podía cuidar de sus hijos e intentar ocultar las lágrimas. El cubo agujereado, el mismo que Joao había dejado en la puerta como si fuera un regalo cruel, fue arrojado a un rincón del jardín. Cada vez que Rosa pasaba junto a él, sentía una punzada en el pecho. Era como si le recordara a cada paso que la habían desechado. Por la noche, cuando todos dormían, se sentaba al borde de la cama y pensaba. Pensaba en qué hacer, a dónde ir, cómo alimentar a sus hijos. No quedaba nada. Ni tierra, ni ganado, ni futuro. Solo la casa, que pronto también dejaría de ser suya. Una mañana, Pedro se despertó con hambre y preguntó: «Mamá, ¿hay comida hoy?» Rosa tragó saliva con dificultad. La pregunta fue como un puñal. En ese momento, comprendió que ya no podía esperar ayuda. O se levantaba, o todos se hundirían con ella. Y así fue que, aun con el cuerpo cansado y el corazón roto, se levantó. Con Clara en brazos y Pedro de la mano, cruzó el patio y llamó a la puerta de Doña Nair. La vecina la recibió como siempre, con una sonrisa sincera y una mesa sencilla, pero llena de cariño. «Doña Nair, ¿sabe si seu Amaro todavía necesita gente que ayude en la finca?» La mujer pareció sorprendida, pero comprendió de inmediato. No fue fácil para Rosa pedir ayuda. Pero allí estaba, tragándose el orgullo por amor a sus hijos. «Sí, lo sé, hija mía. Dice que necesita a alguien para el corral. Pero es un trabajo pesado». Rosa asintió. «Acepto. Lo que sea. Solo necesito una oportunidad». Doña Nair se secó los ojos con la esquina de su delantal y estrechó la mano de su vecina. «Todo saldrá bien, Rosa. Ya verás». Y fue con esta decisión, nacida del dolor más profundo, que su historia comenzó a cambiar. A la mañana siguiente,
El cielo seguía nublado cuando Rosa se puso su ropa más sencilla, una bata descolorida con manchas de jabón y rodillas desgastadas. Se recogió el pelo en un moño improvisado y, con Clara en brazos y Pedro a su lado, caminó hacia la finca de Seu Amaro. Fue un viaje corto, pero ese día se sintió interminable. Cada paso parecía una tonelada. La tierra seca crujía bajo los pies, y el viento traía polvo y recuerdos. A lo lejos, el mugido de las vacas ofrecía señales de vida y, quizás, una nueva oportunidad. El señor Amaro estaba en el corral, inspeccionando el comedero de los terneros. Al ver acercarse a Rosa, se secó el sudor de la frente con su sombrero de paja y frunció el ceño. «Buenos días, Rosa. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Ella respiró profundamente y sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. «Vine a preguntar si aún necesitan ayuda por aquí. Yo puedo trabajar. Haré lo que sea». El viejo granjero la observó un instante. Su mirada, endurecida por el tiempo, buscaba la verdad tras su súplica contenida. Conocía la historia. Todos ya la conocían. Y allí estaba ella, delgada, con ropa holgada, el rostro pálido y un bebé colgando de su cadera como si fuera parte de ella. «El trabajo es duro», dijo sin rodeos. «Es manipular estiércol, limpiar el corral, cargar cubos, trabajo de hombres». Rosa no lo dudó. «Lo hago». Se rascó la barbilla. «Te pagaré con una vaca. Pero una vieja. No da mucha leche. Tendrás que trabajar una semana sin quejarte. ¿Es eso o nada?» Ella asintió. «Acepto». El señor Amaro se dio la vuelta sin decir nada más. La conversación había terminado. Durante los siguientes días, Rosa se sumergió en el duro trabajo. Llegó antes del amanecer y solo regresó cuando el cielo ya estaba teñido de naranja. Recogió estiércol a mano, raspó el suelo del corral, lavó cubos y apiló fardos de hierba como si no le doliera el cuerpo. Pero dolió. Por la noche, tumbada en el fino colchón, con los músculos palpitando y las rodillas magulladas, lloraba en silencio. No por autocompasión, sino por la angustia de no tener nada que darles a sus hijos. Peter preguntaba todos los días cuándo volvería su padre. Clara, sin comprender, lo llamaba en sueños. La leche que ofrecía doña Nair se agotó rápidamente. El pan estaba racionado. Y a veces había que hervir el agua 2 veces para obtener más. Hubo una noche en particular. El frío había llegado a principios de mes, y la brisa cortaba como una navaja las grietas de la casa. Rosa se sentó en el suelo, envolvió a sus 2 hijos en una manta fina y los abrazó con el poco calor que le quedaba. Mientras Clara dormía con el pulgar en la boca y Pedro recitaba en voz baja una oración que había aprendido de su abuela, Rosa pensó en todo lo que había perdido. Su hogar. Su estabilidad. Su compañía. Su respeto. Su dignidad. Se sentía como el cubo que Joao había dejado atrás, agujereando, perdiendo energía por todas partes. Pero incluso allí, en el fondo, no dejó que la oscuridad la dominara. Había una chispa encendida, por pequeña que fuera. Algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante. No por ella misma, sino por ellos. Al 5.º día de trabajo, Rosa se resbaló en el corral y se lastimó el tobillo. El señor Amaro la vio caer desde lejos. Consideró ofrecerle ayuda, pero se quedó quieto. Esperó a ver qué hacía. Rosa se levantó sola. Se sacudió el barro del vestido, cojeó hasta el cobertizo, agarró otro cubo,
y volvió al trabajo. Esa noche, el señor Amaro le comentó al capataz: esa mujer tiene más coraje que muchos hombres que han trabajado aquí. Al séptimo día, cuando el trabajo estuvo terminado, Rosa apareció ante él, sucia de pies a cabeza, pero con la cabeza bien alta. Hice lo que acordé. Él asintió, haciendo una señal a uno de los empleados para que trajera la vaca. Estaba delgada, con una mirada triste en sus ojos, pero todavía estaba dando leche. No es mucho, dijo el granjero. Pero es tuyo. Lo ganaste con trabajo. Y nadie te lo puede quitar. Rosa le dio las gracias con un nudo en la garganta. Agarró la cuerda que ataba al animal y se dirigió a casa, con Pedro saltando a su lado y Clara en brazos. Por primera vez en días, sonrió. Esa noche, al ver la vaca atada al árbol de mango, Pedro dijo: «Mamá, ¿vamos a tomar leche ahora?». Ella le acarició el cabello y respondió: «Ve, hijo mío. Sí, lo harás. Y no solo leche. Tendremos algo que construir». Y así, aún agotada, aún sin suelo bajo sus pies, Rosa empezó a cavar una salida. Paso a paso. Día a día. Desde el fondo del pozo todavía no podía ver la luz. Pero él había vuelto a cavar. A la mañana siguiente, con el rocío aún cubriendo las hojas secas y la luz del sol apenas rozando el jardín, Rosa ya estaba levantada. El dolor persistía en su cuerpo, sus músculos palpitaban y los callos de sus manos se habían abierto. Pero había algo diferente en su interior, una firmeza serena, una fuerza nacida de la necesidad, pero entonces recordó el cubo. El mismo cubo que Joao había dejado, agujereado, inútil, casi como un insulto. Ese objeto había sido arrojado a un rincón, cubierto de hojas y polvo, como una herida abierta. Pero ahora, Rosa lo veía de otra manera. Se acercó, lo recogió con ambas manos y examinó los agujeros del fondo. Se sentó a la sombra del mango y se puso a trabajar. Tomó un trozo de alambre que encontró junto al gallinero e intentó coser los agujeros. No estaba seguro de que funcionara, pero tenía que intentarlo. Mientras remendaba el metal con sus dedos callosos, Pedro preguntó: «¿Por qué no tiras ese cubo?». «Porque aún puede ser útil. A veces, lo que parece perdido solo necesita un poco de cuidado». Horas después, con el cubo remendado lo mejor que pudo, Rosa ató la vaca a la manguera con una cuerda e intentó ordeñarla. Los primeros chorros salieron flojos. La leche salpicaba y se escurría por los lados del cubo. Incluso se perdía algo por los agujeros mal sellados. Pero Rosa no se rindió. «Tranquila», le dijo suavemente a la vaca. «Aprenderemos juntas». Al final de ese primer día, había conseguido medio cubo de leche. Suficiente para preparar unas gachas ligeras para los niños. No era mucho, pero se sirvió con un sabor inigualable. A la mañana siguiente, Rosa llamó a la puerta de doña Nair, llevando un tarro de leche fresca. «No es mucho, pero es de corazón», dijo, extendiendo la botella. El vecino sonrió emocionado. «Eso es más de lo que muchos me han dado, hija mía». Poco a poco, se corrió la voz, Rosa volvía a extraerse leche. No era mucha, pero era de verdad. Y quienes la probaron dijeron que era la mejor leche de la ciudad. Era como si, junto a la leche, hubiera algo más, la historia de una mujer que se negó a rendirse. Los días transcurrían uno tras otro, con Rosa siempre despertándose antes del amanecer, ordeñando pacientemente, limpiando el patio y cuidando de la casa y los niños.
Con la leche sobrante, hacía pequeñas tandas de cuajada. Y las vendía. Primero a doña Nair. Luego a otra vecina. Pronto, todos querían la leche de Rosa. Un día, Pedro llegó corriendo desde la escuela improvisada en el cobertizo comunitario y dijo: «Mami». La maestra dijo que leo rapidísimo. Dijo que es porque he estado comiendo mejor. Rosa lo abrazó fuerte. Fue como escuchar que su lucha valió la pena. Una tarde, mientras colgaba la ropa, Rosa miró al cielo. Estaba despejado, azul, sin promesas de lluvia, pero tampoco amenazante. El silencio de la tarde era diferente. Ya no era el silencio del dolor. Era un silencio de paz. Pero ella lo sabía, aún quedaba un largo camino por recorrer. La vaca vieja pronto produciría menos. El cubo seguía goteando un poco. Los niños necesitaban ropa, cuadernos y zapatos nuevos. Y la casa, legalmente seguía siendo de Joao Batista, y nadie sabía cuándo llegaría la orden de desalojo. Aún así, Rosa decidió seguir adelante. Porque ahora tenía algo que no se podía comprar, ni vender, y que nadie podía quitarle, su fuerza. Una noche, después de que los niños se durmieran, se sentó a la mesa con un cuaderno viejo y un lápiz que Pedro usaba en la escuela. Con dificultad, empezó a anotar cuánta leche se extraía cada día, a quién se la vendía, cuánto ganaba. Así fue como empezó a dirigir su pequeño negocio. Dona Nair, al ver la organización, sugirió: «Rosa, ¿por qué no vas a la ciudad y compras otro cubo? Uno nuevo, sin el agujero». Rosa sonrió. «Porque este me recuerda quién era. Y también en quién me estoy convirtiendo. Un cubo nuevo es bueno. Pero este tiene historia. Tiene lucha. Tiene vida». Y así, entre cubetas que goteaban y leche salpicada, Rosa comenzó a reconstruirse. Y no solo como madre. Como mujer. Como ser humano. Como alguien que aprendió a transformar los desechos en recursos. No hubo magia. No hubo ayuda del gobierno, ni donaciones, ni suerte. Hubo fuerza. Hubo determinación. Hubo trabajo. Fue el despertar. No es una nueva fase. Pero de una nueva Rosa. A medida que pasaban los días y su rutina se asentaba, Rosa empezó a comprender que sobrevivir no era suficiente, era hora de crecer. La mujer que antes contaba monedas para comprar 1 kilo de arroz ahora calculaba en su cuaderno cómo multiplicar su leche. Era como si su mente se abriera a horizontes que jamás se había atrevido a imaginar. El viejo cubo agujereado aún resistía, pero Rosa sentía que necesitaba más. Con el dinero de 2 semanas de ventas, se subió a un autobús polvoriento hacia el pueblo vecino. Llegó con los pies doloridos y el corazón apesadumbrado, pero con un objetivo claro: comprar un cubo nuevo, y quizá, quién sabe, un segundo animal. En la feria, encontró a un pequeño agricultor que vendía terneros. El precio era alto. Rosa no tenía ni la mitad, pero dejó el número de teléfono de doña Nair como contacto. «Un día volveré a buscarlo», dijo, con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Con el nuevo cubo de aluminio bajo el brazo, regresó a casa. Su llegada fue celebrada como si fuera Navidad. Pedro gritó: «Anda ya, mamá. Este no gotea». Con el nuevo equipo, la producción aumentó. La leche, que antes era líquida, ahora se almacenaba eficientemente. Rosa comenzó a hervir, colar, almacenar y envasar la leche con más cuidado. Invirtió en botellas reutilizables.
Su clientela aumentó. Pero con el crecimiento llegaron los desafíos. Un día, un vecino, celoso del éxito de Rosa, corrió el rumor de que estaba mezclando agua con la leche. Las ventas se desplomaron. Rosa estaba devastada. Lloró sola, abrazada al cubo vacío, preguntándose si todo su esfuerzo sería en vano. Fue entonces cuando Pedro, con su mirada atenta y su corazón puro, apareció junto a su madre con una idea. Mami, ¿por qué no dejamos que la gente venga aquí a ver cómo haces la leche? Así nadie le creerá al hombre con la boca sucia. Rosa respiró hondo. Tenía miedo, vergüenza de mostrar la sencillez de su hogar, los arreglos improvisados, los trapos viejos, el polvo en los rincones. Pero la sinceridad de Pedro la conmovió. Al día siguiente, Rosa, ¿haces cuajada? ¿Y el queso lo haces? ¿Hay alguna forma de reservar 2 litros para el fin de semana? Sonrió. Aceptó todo y se puso manos a la obra. Aprendió a hervir la leche a la temperatura justa, a usar limón para cuajarla, a prensar queso con ladrillos envueltos en tela. Todo era rudimentario, pero se hacía con esmero. El dinero empezó a llegar poco a poco. Poco a poco, pero con constancia. Rose guardaba todas las facturas debajo del colchón. Pedro organizaba los pedidos en un cuaderno. Clara ayudaba pegando etiquetas dibujadas con lápices de colores. El patio trasero se convirtió en un pequeño centro de producción. Y en el rincón más alejado, el viejo cubo agujereado colgaba de una estaca como un trofeo. Este fue el principio de todo, decía Rosa a quien preguntaba. Con el tiempo, compró un congelador usado. Luego, un delantal nuevo. Y un día, por fin regresó a la feria del pueblo. El mismo hombre seguía vendiendo terneros. Rosa llegó, sacó el dinero de la bolsa de plástico y compró uno. Un animal joven y sano, al que llamó Victoria. La llegada de Victoria fue una celebración. Clara bailó alrededor de la vaca, Pedro le dio de comer hierba con sus propias manos. Rosa acarició el lomo del animal con lágrimas en los ojos. Ahora vamos a doblarlo todo, se susurró a sí misma. Y se duplicó. Con 2 fuentes de leche, la producción aumentó significativamente. Rosa empezó a repartir a barrios más remotos, pidiendo prestada la bicicleta de un vecino. El negocio estaba tomando forma. Con esfuerzo y tiempo, logró registrar un nombre sencillo y llamativo, Esperanza Láctea. Un nombre que resumía todo lo que había vivido. Una mañana, mientras atendía a un nuevo cliente, escuchó. Me dijeron que tu leche cura la tristeza. ¿Es cierto? Rosa sonrió. No sé si cura. Pero fue con el que superé el mío. Y eso fue todo. La leche de Rosa ya no era solo leche. Era un símbolo. Era una narrativa. Era resistencia. En cada botella, había un trocito de su historia, desde el barro, el abandono, el cubo agujereado, hasta entonces. Con el negocio finalmente comenzando a prosperar, Rosa sintió la fuerza del cambio latiendo a cada paso. El pequeño patio que una vez pareció un espacio de lucha se convirtió en el corazón de un sueño real. El cubo agujereado, la vaca demacrada, la casa de barro, todo estaba allí, pero ahora rodeado de la esperanza que ella misma había cultivado con paciencia. Cada mañana, Rosa se levantaba antes del amanecer, se encargaba de las tareas de la casa, les daba café a Pedro y Clara, y luego se dedicaba a ordeñar con una calma y una destreza que solo el tiempo enseñaba. Sus dedos firmes se deslizaban sobre las ubres de la vaca, y la leche caía cristalina en el cubo, ahora nuevo y limpio,
lista para lo que estaba por venir. Pedro, ya con sus libros de texto en mano, estudiaba con diligencia. La mejora en la dieta y la rutina les permitía dormir plácidamente, libres del hambre que antes los atormentaba. Clara, incluso desde pequeña, empezó a mostrar curiosidad y alegría en sus ojos, la luz de una infancia que se iluminaba cada día más. Rosa se dio cuenta de que lo que estaba construyendo iba mucho más allá de la leche. Era la reconstrucción de un hogar, de un futuro. Sintió cómo la miraban sus vecinos, antes críticos, ahora respetuosos. La mujer que había sido abandonada, que antes solo tenía un cubo agujereado, ahora era un modelo a seguir. Pero este ascenso no estuvo exento de desafíos. Para mantenerse al día con el crecimiento de la producción, Rosa tuvo que aprender a reparar el cubo, reemplazar los sellos y encontrar maneras de evitar pérdidas. Empezó a hablar con otros productores, a intercambiar experiencias y, poco a poco, a innovar sus métodos. Descubrió cómo almacenar la leche correctamente para preservar la calidad y ampliar el alcance de entrega. El patio trasero se convirtió en un pequeño centro de producción, con espacio reservado para enfriar la leche, un área para almacenar heno y equipo limpio y organizado. Rosa invirtió tiempo en comprender los procesos básicos de higiene y conservación, lo que la llevó a obtener certificaciones que validaron su producto, a pesar de que todo se hacía con recursos escasos. En la comunidad, el nombre Laticinios Esperanza resonó. Era una marca que no solo vendía leche y productos lácteos, sino que también transmitía un mensaje de resiliencia y determinación. Y no fue solo la economía la que mejoró. Pedro y Clara comenzaron a asistir a la escuela con regularidad, con ropa limpia y útiles escolares completos. Rosa invirtió todo lo que pudo para asegurarles a sus hijos una vida diferente, una oportunidad que ella no tuvo. Además, Rosa se convirtió en una inspiración para otras mujeres de la región. Muchas acudían a ella en busca de consejo, para compartir sus dudas y para pedirle ayuda. Ella las atendía a todas con paciencia y ánimo, sabiendo que esta fuerza debía circular o se perdería. A veces la carga era demasiado pesada. Días en los que su cuerpo ansiaba descanso, pero su mente no se lo permitía. Noches en las que el insomnio acompañaba la ansiedad por el mañana. Pero Rosa aprendió a equilibrarse, a buscar ayuda en la fe, en la comunidad y en sí misma. Pasaron los años. El negocio creció, aparecieron nuevos clientes y la vieja vaca fue reemplazada por dos más productivas. El cubo agujereado, colgado como un trofeo, era un símbolo constante del viaje. Un día, mientras Pedro presentaba un ensayo en la escuela sobre su madre, la maestra comentó: «Tienes una madre muy especial, Pedro. Una mujer muy valiente». Pedro sonrió orgulloso. «Sí, maestra. Ella es mi heroína». Rosa escuchó desde lejos, conmovida. Supo entonces que su lucha había valido la pena. Que lo que parecía un agujero profundo era, en realidad, un túnel hacia la luz. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y rosados, y el aire traía una frescura que parecía calmar incluso las emociones más turbulentas. Rosa estaba en la puerta de su casa, dando los últimos retoques a la pequeña tienda improvisada en el patio trasero, cuando oyó pasos lentos y vacilantes en el sendero de tierra. Levantó la vista y reconoció una figura familiar. Era Marlene, la mujer que años atrás se había llevado a Joao Batista, dejando a Rosa prácticamente sola ante la vida. Marlene estaba visiblemente distinta, sus hombros encorvados, su ropa demasiado sencilla para los estándares de la ciudad, su cabello despeinado y una expresión que parecía cargar con el peso del mundo.
Por un instante, Rosa sintió una mezcla de sorpresa, ira y curiosidad. El encuentro fue inesperado, y el recuerdo del dolor aún estaba fresco. Pero al mirar a Marlene a los ojos, algo cambió. No vio a una rival, sino a una mujer rota, alguien que, como ella, había sufrido. Rosa, dijo Marlene en voz baja y vacilante, yo no sé ni por dónde empezar. Las cosas no salieron como esperaba. Joao me dejó. Me quedé sola, sin nada y sin ningún sitio a dónde ir. Rosa estudió el rostro de la mujer que una vez fue fuente de tanto dolor y resentimiento. Respiró hondo, sintió el calor del sol calentarle el rostro y, sin dudarlo, respondió. Pasa, Marlene. Aquí te ayudamos, no te juzgamos. No fue un gesto fácil. Fue una decisión consciente de elegir la grandeza sobre la amargura, la empatía sobre el resentimiento. Rosa sabía que aferrarse al resentimiento no la llevaría a ninguna parte. Que la fuerza que la había traído hasta allí también estaba hecha de perdón. Marlene aceptó la invitación, se sentó a la sombra del mango y comenzó a desahogarse. Habló del abandono, la soledad y el arrepentimiento. Habló del vacío que sentía, de la dificultad de empezar de cero sin nadie que la apoyara. Rosa escuchó atentamente. No hubo juicio, solo comprensión. Ofreció un vaso de agua, un trozo de pan y, lo más importante, su tiempo y solidaridad. Con el paso de los días, Marlene empezó a visitar la casa de Rosa con más frecuencia. La ayuda no era solo material, sino también emocional. Rosa la guió, le sugirió oportunidades laborales y la animó a encontrar fuerza en sí misma. Y así, aquella relación que había comenzado marcada por el dolor se convirtió en una amistad inesperada, una lección de vida para ambos. El reencuentro con Marlene fue más que un simple momento en la historia de Rosa. Fue un símbolo de su madurez, de su capacidad para mirar más allá del pasado y construir puentes donde antes había muros. La vida continuó, con sus altibajos, pero ahora Rosa sabía que su victoria no se limitaba al éxito material. Era también una victoria de espíritu, de bondad y de resiliencia emocional. Pasó el tiempo, y la historia que parecía haber terminado en dolor y abandono estaba a punto de tener un nuevo capítulo. Joao Batista, el hombre que una vez dejó a Rosa con solo un cubo agujereado, regresó a la pequeña comunidad. Ya no era el mismo hombre de antes, los años, las malas decisiones y las consecuencias del abandono habían dejado profundas cicatrices. Al llegar a la entrada del pueblo, vio algo inesperado, una casa renovada, un jardín ordenado, un ambiente animado que presagiaba prosperidad. La gente susurraba a su alrededor, señalando el lugar donde vivía Rosa, el lugar que creía olvidado por él. Curioso, o quizás llevado por la nostalgia, Joao decidió acercarse. Rosa estaba en el patio trasero, supervisando la entrega de pedidos de laticinios Esperanca. Los niños jugaban cerca, felices y despreocupados. Cuando Joao se presentó, el silencio invadió la sala. Él, con voz temblorosa, trató de justificarse. Rosa, yo, la cagué. Volví para intentar arreglarlo. Ella lo miró de arriba abajo, sin miedo, con la mirada firme y una postura digna. Después de todo, sabía exactamente qué decir. Me dejaste con el cubo agujereado, Joao. Hoy llevo sobre mí un imperio de dignidad. Las palabras cayeron como una sentencia. Sin ira, sin resentimiento, pero con la fuerza de quien ha ganado su propia batalla. Joao se quedó allí, reconociendo lo que había perdido y lo mucho que Rosa había ganado. El hombre que había regresado ya no era dueño de esa mujer.
Ella tenía su propio camino, su propia historia, y no lo necesitaba para seguir adelante. Fue un momento de cambio definitivo, de cerrar un ciclo. Rosa, con la frente en alto, demostró que el abandono no la definía. Lo que la definía era lo que construyó con la fuerza que emergió del fondo. La historia de Rosa no termina con el regreso de Joao Batista, ni con el dolor del abandono ni la conmoción de la traición. Termina, o mejor dicho, comienza de verdad, con la fuerza que surge cuando la esperanza se niega a morir. Rosa aprendió que no es lo que nos dejan lo que define quiénes somos, sino lo que hacemos con lo que nos queda. En aquella pequeña casa de barro, ahora transformada, cada pared, cada mueble, cada detalle llevaba la marca de la lucha y la superación. Rosa había creado un imperio, no de riqueza material, sino de dignidad, respeto y amor. Pedro y Clara crecieron alimentados por algo más que leche y pan. Crecieron nutridos por un ejemplo que, incluso en la adversidad, demostró que es posible empezar de nuevo, transformar el dolor en fuerza, el vacío en oportunidad. Y para quienes escuchan esta historia, sepan esto, todos llevamos un cubo dentro. Puede que tenga fugas, puede que parezca inútil, pero cada uno debe decidir si dejar correr la leche por el agujero o empezar a parcharlo, repararlo y utilizarlo. El viaje de Rosa es una invitación. Una invitación a no rendirse ante las dificultades, a encontrar fuerza donde menos lo esperas, a construir, incluso con lo que parece poco, lo que nadie te puede arrebatar. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que empezar desde cero? Porque al final lo que importa no es lo que nos dejan, sino lo que hacemos con lo que nos queda.